En 1961 la Hanna-Barbera estrenaba una nueva caricatura en el horario de las 8 de la noche. Era una caricatura que pretendía competir con la famosa familia Picapiedra, que es una de las series que más ha durado al aire en los Estados Unidos, y se trata evidentemente de Don Gato y su pandilla. Esta caricatura originalmente era una especie de parodia de las viejas series de los 20 acerca de gángsters y de forajidos, y bueno, pues trataba de este pequeño grupo de gatos que básicamente lo que hacían era buscar siempre cómo ganar dinero sin mover un solo dedo. El sueño de Don Gato era volverse millonario de la noche a la mañana. 50 años después, y ahora en México, curiosamente lo han logrado. La semana pasada se estrenó en las salas comerciales la versión animada de Don Gato y su pandilla para cine, una película hecha por mexicanos, animada por el mismo estudio que hace El Chavo del Ocho, y contra todo pronóstico, la película en solamente 3 días se llevó la cantidad de 40 millones de pesos, rompiendo así el récord de la película más exitosa en la historia del cine mexicano. La anterior era curiosamente otra animación, una película de huevos, y bueno, pues también desbancando a cosas como Amores Perros y demás estrenos más o menos recientes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues básicamente porque tuvieron el gran tino de tomar una serie que se volvió de culto. Don Gato, desde aquellos entonces, desde los años 60, es una caricatura que al momento en que cayó aquí en México y que fue doblada al español, tuvo mucho éxito y desde entonces ha estado volviendo a poner en la tele una y otra vez en el clásico de caricaturas de la televisión abierta. Mucho del éxito de Don Gato de aquella caricatura fue el doblaje justamente, entre ellos destacaba Jorge Arvizo, que todavía no era el Tata, pero que tuvo la idea de hacer una especie de tropicalización de ciertos personajes. Por ejemplo, el personaje de Cucho, que originalmente se llamaba Chucho en inglés, Jorge Arvizo decidió doblarlo como si fuera un yucateco. Demóstenes tenía problemas en el habla, y Benito, que aquí él parece como si fuera un niño, en realidad en la caricatura original tenía una voz un poco más ronca y no era precisamente un infante. La caricatura pues ha tenido éxito desde aquel entonces y se ha vuelto una tradición básicamente mexicana. En Estados Unidos, de hecho, fue cancelada al capítulo 30 porque no alcanzó nunca ni siquiera los más bajos ratings de que tenía los Picapiedra. Entonces, bueno, hablemos de la película. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con ella más bien? Bueno, pues la animación corre a cargo de Anima y la verdad es que es una animación bastante fundamental. Es decir, los fondos están hechos en 3D pero no se mueven. Las caricaturas se parecen bastante a las originales pero tienen cierta estilización que las hace en teoría un poco más modernas. Pero sobre todo la historia es donde más se enflaca esta película. Es decir, la caricatura de Don Gato que se ve en la pantalla grande no es en realidad lo que se veía en la pantalla chica. La caricatura original, la caricatura que salía en la televisión, era una caricatura que estaba enfocada no solamente a niños, estaba enfocada también a adultos. Era para un horario de prime time de las 8 de la noche, que era justamente donde ambos grupos demográficos se sentaban frente al televisor, los niños para ver la última caricatura antes de dormir y los adultos para ver el primer programa de la noche antes de pasar al noticiero. Entonces la caricatura original en realidad era una serie de gags que tenían que ver más con el habla. Don Gato era un gran estafador y con el poder de su plática podía engatusar a cualquiera. En cambio, la caricatura que se ve en la pantalla grande, la película de Don Gato y su pandilla, es una película que intenta ser una película para niños. Las situaciones están bastante, por así decirlo, infantiles. No hay esos grandes diálogos, no hay esas grandes discusiones entre Don Gato y Matute y demás. Es una caricatura que va más tirada hacia la acción, es una caricatura que además está en 3D y definitivamente está hecha totalmente para los niños. Ahora, ¿los niños la podrán hacer un éxito? Ya vimos, 40 millones en solamente 3 días. Pero en realidad los adultos que amaban la caricatura yo creo que van a salir muy decepcionados. Van a ver un Don Gato diferente, un Don Gato que a lo mejor le dice algo a esta nueva generación, pero que en definitiva no tiene que ver nada con aquel Don Gato que simplemente con el habla podía engañar a cualquiera. En fin, finalmente lo lograron. En 3 días se volvieron 40 millones de pesos más ricos.